En este video vamos a aprender a configurar ciertos aspectos de nuestro navegador que ayudarán a mejorar la seguridad cuando nosotros navegamos por internet, y así no vamos a perder el control de nuestras cuentas de correo electrónico o en este caso de nuestro canal de YouTube. Obviamente todo no es infalible, siempre va a haber un sesgo o un espacio por el cual podemos perder el control de nuestro canal, pero vamos a ir mejorando poco a poco la seguridad y vamos a tener en cuenta qué es lo que está pasando con nuestro navegador todo el tiempo, ya que visualmente siempre vamos a tener alertas que nos van a indicar si vamos a guardar o no contraseñas, si vamos a permitir el guardado de cookies en nuestro navegador o el acceso a la descarga de archivos de manera directa. Entonces, como en toda enfermedad, casi siempre la cura está un paso atrás. Vamos a tratar de evitar o vamos a tratar de aprender hábitos que nos van a ayudar a mejorar aspectos de seguridad que nos servirán para evitar tener este tipo de problemas. Como le decía Michael Quesada, una de las cosas más importantes siempre que usted vaya a acceder a una red es usar una VPN. Posiblemente el no haber usado una VPN al momento de acceder a sus redes fue o puede haber sido la causa por la cual perdió el control de su canal. Y aparte de eso, vamos también a configurar el acceso a los navegadores. Son ciertas configuraciones que sirven para simplemente mejorar los estándares en la seguridad. Entonces, estas configuraciones dependen mucho del navegador que usted utilice. En este caso yo estoy utilizando Edge. Activar una función que se llama borrar caché a la hora de salir del navegador. Cuando usted cierra el navegador, automáticamente se borra todo. Si dejó alguna sesión abierta, se va a cerrar automáticamente y se va a borrar la página en la que usted tenía esa sesión abierta. E inclusive, por ejemplo, en este navegador Edge se pueden agregar las páginas en las que usted específicamente quiere que ese borrado se haga completamente. Y yo sé que es muy cansón todo el tiempo estar iniciando sesión, ingresando contraseñas, pero esto mejora muchísimo la seguridad. Entonces, para usted ahorrarse el proceso largo de envío de códigos, de proceso de activación doble paso, lo que usted va a hacer es comprarse una herramienta como estas que se llama YubiKey. Es una USB que tiene ciertas características que le permite, una vez usted ingresa al producto, a la red social, a la página que usted tiene protegida con esta USB de seguridad, simplemente la conecta y automáticamente sus credenciales se levantan y ya puede iniciar sesión. Lo puede hacer también desde su dispositivo móvil, e inclusive les voy a dejar un video del canal de Realza Recargas donde tiene un video específico hablando de esta herramienta y cómo combina esta herramienta con los códigos de seguridad y recuperación de plataformas como YouTube. Lo siguiente siempre es configurar que su navegador le pregunte dónde usted quiere guardar las descargas de los programas, archivos, etc. Esto es muy importante, y también es muy importante cambiar la ubicación de la carpeta de descargas, si es posible en una unidad diferente a la del sistema operativo. En muchas ocasiones, simplemente por el hecho de ingresar a una página, darle clic a un video, automáticamente se descargan programas en segundo plano que usted no ve, y esto afecta directamente a su máquina. Con esto, automáticamente el navegador, no importa qué sea lo que se vaya a descargar, siempre le va a mandar un mensaje diciendo: ¿desea descargar esto? ¿Dónde lo desea guardar? Y así usted va a tener un control directo de estas posibles infecciones que se generan cuando sucede este tema de descarga de programas automáticos. La segunda opción que usted debe configurar o buscar si tiene esa configuración en su navegador preferido es la de abrir archivos de Office directamente desde el explorador. Esto es súper importante porque en muchas ocasiones, muchas formas con las que pueden atacar la seguridad de su equipo, de su dispositivo, vienen camufladas en documentos de ofimática. Con esto vamos a directamente a bloquear esto. Ya les había explicado en otro video cómo podíamos revisar archivos pequeños con páginas como Virus Total para saber si estaban o no infectadas. Con esta función vamos a reforzar ese aspecto. Y de esta manera vamos a evitar que ese posible archivo que está infectado capture la información que tenemos en ese momento corriendo en nuestro navegador o en nuestra PC. Luego, otra configuración que siempre debemos hacer es la de tener activa la opción de ofrecer la posibilidad de guardar contraseñas. Este es un mensaje que siempre va a salir en todas las páginas y que nos va a decir: ¿desea o no guardar la contraseña de esta página? Esto nos va a ayudar a evitar que dichas contraseñas se guarden en el navegador. Otra de las configuraciones que debemos desactivar sí o sí
es el guardado y el rellenado automático de información en las páginas. Esto es algo que debemos administrar y que no debería estar listo para que todas las páginas tuvieran acceso. Por eso es muy importante desactivarlo. No queremos que cualquier persona tenga o cualquier página tenga acceso al archivo copia de caché que queda guardado cuando usted hace un pago, cuando usted mete información acerca de su correo electrónico. No queremos eso. Entonces estas dos funciones, tanto guardar y rellenar información personalizada como guardar y rellenar información básica, totalmente desactivadas. Esto también lo debemos configurar en el apartado de perfiles y en información de pagos hay que desactivar esta opción, o por lo menos en Edge aparece esta opción activada. Ya para terminar, una última configuración es la de desactivar la opción de compartir datos de navegación con otras características de Windows. Esta opción suele estar activa en Edge Chromium porque es el navegador propio de Microsoft. Estas configuraciones no harán impenetrable su fortaleza, pero harán que el proceso de tumbarla sea más difícil. Si le gusta este tipo de contenido, no dude en apoyarnos suscribiéndose y dejando su me gusta. Compártale a todo aquel que le sea de utilidad y deje su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.